Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el derecho internacional. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Bueno, primero que nada hay que definir qué es el derecho internacional. Pero no es una sola palabra, hay que hacer una lluvia de ideas. ¿Quién empieza? Innovador. Estados. Países. tierras, Conflictos, relaciones, vanguardia, paz, poder, cooperación, amistad. A todos se les olvidó la iglesia. Complementa tu idea. Bueno, yo lo complemento como las normas y los principios que regulan a los estados, a los organismos internacionales e incluso en ciertos casos a las personas. Sí, y luego igual hay que centrarnos en que el derecho internacional no surgió de un día para otro, sino que viene de muchos años atrás y también hay que enfocarnos en que la iglesia intervino mucho. ¿Ustedes qué opinan de eso, de la intervención de la iglesia en este derecho internacional que existe? Pues está mal. sí, hay que votarlo. ¿Quién opina que está mal? Era lo único que conocían, ¿no? Lo único que serían la autoridad máxima de todo el mundo, o sea. sí, acá hasta lo que decía la iglesia era lo que se hacía. O sea, a lo mejor en esos tiempos lo veían bien. Ajá. Por ejemplo, ahorita ya en el siglo XXI uno lo ve como de que es en serio que tú seguías lo que el Papa decía. No, y al contrario, podemos ver que incluso más allá de hacer paz, hacia la guerra. Por ejemplo, podemos observar el conflicto que existe entre Israel y Palestina, que tiene un origen bíblico. Entonces, no existe como tal un mensaje de amor o de fe o de hermandad, fraternidad ahí, sino más bien uno de pelearse por la tierra prometida. Exacto, porque o sea, la iglesia siempre ha visto por sus intereses, no por los intereses, o sea, así de una sociedad o un estado como en sí, sino por la iglesia, por y para la iglesia. Y es que como tal la iglesia es un estado, el Vaticano es un estado que tiene relaciones diplomáticas con otros estados en la actualidad. Entonces, todos concordamos que el derecho internacional surgió porque había mucho pleito entre las poblaciones de antes o porque surgiría este derecho internacional. De hecho, nació para proteger los derechos humanos. No nació para proteger los derechos humanos, sino para regular la guerra. Pues creo que por lo mismo de que los países, los estados estamos conectados de alguna forma, sabemos a las fronteras, estamos conectados nosotros con Estados Unidos y Tijuana también con Estados Unidos, o sea, es como sí, vamos a buscar un punto medio entre lo que está bien y lo que se debe hacer. Sí, aunque hoy en día no se respete eso, ¿no? O sea, No, pero sí, no hay que ver ustedes. Bueno, pero en ese entonces el mundo se estaba dando cuenta de que algo había salido muy mal, porque había muchos muertos, genocidios, destrucción total, y ahí, a base de esto, pues es donde surgen cosas como, bueno, no cosas, organismos como la ONU, ajá. Y hay que saber, por ejemplo, que antes la iglesia tenía mucha autoridad sobre las personas, y por ejemplo, ahorita en ese siglo, pues sabemos que ahorita ya, pues no, sabemos que no. Pues muchas personas, o sea, ya creen pues en las religiones y eso, entonces ya se hacen las. Bueno, pero viendo el derecho internacional, precisamente como lo comentábamos ahorita, como normas, a mí me gustaría que analicemos quién crea estas normas, si es de manera colegial los estados o si bien un estado en particular, siendo este pues el más poderoso, obviamente impone y usa estas reglas a su conveniencia cuando a este le interesa y cuando a este no le interesa pues no las usa. Es muy interesante porque en sí, si nos damos cuenta, no hay una como policía mundial o internacional, porque la ONU no va a llegar a arrestar un país. Entonces, ¿realmente existe derecho internacional? sí, la ONU tiene su propio ejército que se llama los cascos azules.
pero tienen que estar de acuerdo todos los países en una norma. Ok, concuerdo de que van a estar de acuerdo todos, o sea, de que se tiene que estar de acuerdo todos los países, pero realmente va a llegar un punto donde todos los países van a estar de acuerdo para que llegue a pasar eso. Digo, tengo entendido que ni siquiera pueden usar libremente sus armas, ¿no? O sea, ni siquiera es como que sea una guerra, sino llegar a poner orden. ¿De qué manera? Y es que es curioso porque precisamente el uso de armas, sobre todo en cuestiones nucleares, está limitado por precisamente tratados internacionales sobre el uso y la creación de armas nucleares. Entonces este derecho internacional se regula a sí mismo. El tema es cuándo verdaderamente se aplica. Pues la verdad yo siento que no se respeta porque simplemente de que un país incumpla, porque son 5 países, ¿verdad? Los principales. Y esos 5 países, como por ejemplo Estados Unidos, creen que van a votar de que, sí, se me va a dar. No, pues es que el derecho internacional se usa a la conveniencia. O sea, es como el ajedrez, tú vas a saber qué empieza a mover a tu conveniencia. Bueno, sí, yo pienso que, o sea, cada país ve por sí mismo. ¿Cuántas veces hemos visto que los países han violado los derechos humanos de ciertas personas o no se han respetado ciertos tratados? Pero pues hay que saber que, o sea, todos dependemos de todos, nosotros dependemos de Estados Unidos como ellos dependen pues, de México también. Sí, incluso pues desde la antigüedad, o sea, hay que entendernos un poquito más allá de la antigüedad, que incluso hasta en enemigos hacían acuerdos por el mismo hecho de que pues, no era así conveniente estar en un conflicto armado desde Mesopotamia y... Sí, pues de hecho, desde la antigüedad, aunque hayan firmado tratados, creo que realmente nunca estuvieron obligados a cumplirlos. Tenían sus consecuencias, pero fuera del tratado. Sí, porque aunque cada quien tenga su propio gobierno y su propio territorio, pues hay que ponerse de acuerdo con otros países. Sí, como antecedente importante y esto que está pasando ahorita, tras la Primera Guerra Mundial surgió la primera Sociedad de las Naciones cuando se quisieron juntar para todos hacer paz, pero lamentablemente esto no funcionó. Entonces nos ponemos a pensar de que al principio no funcionó, pero ahorita existe esta figura. Pero creen que se respete como tal esta figura del derecho internacional o de plano no la respeten los países actualmente. Pues en la actualidad no, o sea, estamos viendo Claro, es que hay unos países débiles, ¿no? Porque los países sueltos pueden hacer lo que quieran. Sí, pues como dijimos ahorita, ¿no? A conveniencia, o sea, a los países débiles les conviene seguirlas para estar pues protegidos por la ONU, pero realmente países como Estados Unidos, Rusia o países grandes, pues no. Y como paréntesis, nosotros somos uno de los países débiles. Nos toca hasta Canadá. nos toca soltar la guerra cansada. Vivir con el miedo de que nos invada Estados Unidos más que nada, ¿no? Próximamente. Te digo, no, Chihuahua, Mazatlán. que ya se les acabó. Bastante diferentes. Es que hay quiero decir una palabra y luego comentamos eso. Es jus gentium, que es el derecho de gentes. ¿Qué opinan de eso? Defínelo, por favor. O sea, bueno, es de que es una regla que tenían los romanos, es decir, de que, ok, no eres romano, pero igual se aplican ciertas reglas. Que de aquí parte la idea de que la ley puede ir más allá de una frontera, de un estado. O sea, yo siendo mexicano, si en ese tiempo iba a Roma, lo que ellos tenían establecido me aplicaba a mí o como. Ajá. Ok. Pues básicamente es que todos necesitamos reglas para fomentar la comunicación y, pues sí, no un desorden. Pues yo creo que también aquí en México pues, tenemos reglas. Y, o sea, y cualquier persona que viene aquí a México, pues se le deben de acatar esas reglas. Y sobre todo porque estas reglas se basan esencialmente en el sentido común, o sea, matar es delito aquí, en China y en cualquier otro país. Entonces, no se trata nada más de apegarse, digamos, propiamente a las costumbres de un país, sino entender que hay cuestiones que son generales, universales y van a ser normas que estén presentes en todos los países. Bueno, y ya ven que como en todo siempre hay alguien que habla primero de eso, o sea, como los autores, ¿ustedes conocen algún autor que haya hablado de este tema del derecho internacional en la antigüedad o no conocen a ninguno? Pues sí, de hecho, De hecho, Ojalá.
muy humano. Él decía que si no hay reglas de autoridad, las personas viven con miedo, cuidándose unas a otras, en constante. O sea que habla de que las personas o el Estado buscaban un centro de autoridad para sentirse protegidos. ¿Cómo? De Hobbes. Bueno, esto sí hablando sobre los autores, porque creo que sí es muy relevante y pues es la parte. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, yo quiero mencionar a Hugo Grocio, que todos lo consideran como el padre del derecho internacional, que básicamente dijo que incluso en las guerras debe haber reglas. Propuso que las relaciones entre países se basaran en la razón y no solo en la religión. ¿Qué tipo de reglas? Bueno, también del mismo autor, y también sentó las bases del derecho internacional como el sistema jurídico racional, y creo que este autor era uno de los más importantes y más relevantes. Bueno, lo que yo entendía es que se centraba más en defender los derechos de los pueblos indígenas. O sea, más de que... Y no tanto de indígenas, sino de personas, o sea, no tanto el Estado, sino personas. O sea, víctimas de guerra, refugiados, pueblos enteros, o sea, no nada más centrarnos en una comunidad indígena, sino un pueblo entero. Principalmente proteger sus derechos humanos. Sí. Creo que en ese tiempo no existían todavía. Por eso hicieron los indígenas. Muy importante. ¿Alguien tiene algo? Dejando de lado de los autores, es muy importante lo que mencionas. Polémica. Lo de la guerra, esto, polémica de Estados Unidos y todo esto que pasó. ¿Ustedes creen que este derecho internacional sí se respete o los países se lo aplican como quieren? No como quieren. O sea, que lo cumplan, pero es que este derecho internacional se cumpla por los países que están ahí contemplados o de plano no lo cumplan. Por ejemplo, Estados Unidos, ahorita que está de moda en Estados Unidos y los Donald Trump, ¿ustedes qué opinan sobre todo esto que está haciendo Estados Unidos? Es que el derecho internacional es como un arma de doble filo, o sea, tú lo puedes usar a tu conveniencia, o da igual, es como las leyes, o sea, tú vas a interpretarla o a jugarlas a como te conviene a ti. Sí, realmente sí creo que siempre fue así más desde que se creó, pues básicamente la ONU, o sea, que les tienen que poner más reglas a los países desde la Segunda Guerra Mundial. Pues se acuerda así, no sé, jamás la respetaron los países que realmente tenían poder. Pues sí, es que llegar la verdad te da un golpe de realidad. Todo el mundo se está dando cuenta que algo está mal, o sea, pues no es normal de que haya muchos muertos, genocidios, destrucción total, que pues yo siento que de ahí pues es de donde nace la ONU. Y lo aparte hay como una policía internacional o algo, ustedes saben algo. O sea, cuando algún país que está dentro de esto, del derecho internacional, haga algo malo, existe como una policía o algo, algún juez internacional que juzgue lo que hacen. De hecho. Pues es que no, o sea, es que nadie va a llegar así como así a arrestar un país o a ponerle una sanción. O sea, si bien sí hay sanciones, pero pues... También hay instituciones. Ajá. Pero pues qué sanciones le van a poder hacer a Estados Unidos, una potencia mundial. Lo parte que creo que para que intervengan los cascos azules, creo que son los que se llaman en México, creo que son 5 países, ¿no? Los que tienen que votar. Es Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, ¿no? China no está al lado, pero no es de los principales. Es una de las 5 potencias chinas. Sí. ¿Ustedes saben por qué México no es país? ¿Por qué no estamos ahí? Estados Unidos se arregló de nosotros, entonces realmente nuestra opinión no importa porque somos como conjunto mundial. Que hay que defender la soberanía nacional y no permitir la influencia ni la injerencia de países extranjeros, sobre todo de los gringos. O sea, tú estás como un Bangladesh. Así es. Arriba la cuarta T. Arriba la cuarta T. No, mentira. Pues sí, es que más bien el derecho internacional yo siento que se cumple por presión política. Se cumple. Ajá. Bueno, se cumple. Sí.
¿Por presión por los demás países o por cierta organización? Pues por ciertas organizaciones, ¿no? O por ciertos convenios, lo que tiene un país con otro, o sea, como de que tenemos un tratado de que tú vas a dar esto y todo esto, sino porque estás rompiendo los tratados con las reglas internacionales. Y pues ahí puede generar pues ya una guerra. O sea, si no cumples dichos tratados que tienes contra un país, pues ya puedes ocasionar una guerra y... Pero igual siento que no se cumple, solo limitan al país en hacer lo que quiera hacer. Porque en sí, ¿cuántos guerras ha habido? La Segunda Guerra Mundial y ya vamos para una tercera también. Bueno, y además hay que saber que para gobernar un país tienes que ser inteligente, porque, o sea, para gobernar todo un país y hacer eso que hizo, por ejemplo, Estados Unidos, tienes que crear todo un plan, o sea, Y sobre todo que es como muy un poco maquiavélico, por así decirlo. Es tramar mucho porque desde hace tanto no tienes que estar haciendo un plan para llegar pues, a que, lo que se hizo. O sea, Lo hace bien, o sea, nosotros jugamos mucho acá, pero la verdad, quisiera lo que sea el presidente aquí en México, o sea, ha hecho cosas por su país que son impresionantes. pero que hay mucha sociedad que está Pero pues porque puede, su país es potencia. Yo creo que porque, pues básicamente él está defendiendo su país. Y pues, Y siempre tiene potencia. O sea, se habla de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya, o sea, siempre. Así es, chavales. Realmente la ONU cometiendo demasiados crímenes de guerra, ¿no? O sea, la dirección de la ONU fue mayormente su culpa por las bombas atómicas. si no Japón no hubiera salido. Si no, los japonesitos, sí, no vimos. Saber eso. esas cosas. Y que siento, bueno, ya para concluir, pues tenemos lo siguiente. Ok, nos gustaría aportar de que el derecho internacional, si bien pues no es perfecto ni mucho menos, pero pues si bien el mundo sería un caos gigante, un pleito gigante de armas nucleares y demás. Así que aunque pues parezca débil, un poco ineficaz, sigue siendo una de las pocas herramientas que tenemos para convivir como planeta. O sea, ya ni siquiera de que como estado o país, o sea, como planeta completo. Sí, además de que gracias a estas reglas los países pueden dialogar, cooperar y resolver problemas sin justamente llegar a la guerra. Y pues realmente esto es gracias a todos los antecedentes históricos que tiene el derecho internacional. Sí, tal vez sin el derecho internacional ahorita Estados Unidos sería dueño de todo el mundo, entonces creo que pues sí importa este derecho internacional. Bueno, yo la verdad creo que no importa, porque pues si no, ahorita Estados Unidos no trae de en Venezuela y para como la vemos, se va contra todos. Entonces, pues sí, no, yo lo creo muy importante y muy necesario. La verdad pienso que aún le falta mucho por mejorar, pero pues nos mantiene a que nos mantengamos con vida todavía. Le ponen trabas a Estados Unidos, o sea, Que se brinca. Ya no tiene la derecha de todos modos. O sea, si hubieran estado los tratados ya hubieran perdido todo eso. Donald Trump llega aquí. Pues ya vaya a estar. Bueno, pues ya, gracias por ver. Ya. Flag, 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 flagging over Africa. Foot, 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 flagging over Africa. Boom, 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 moving up and down again. There's no start to the war. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles a day. 4, 11, 17, 32 the day before. Boom, 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 moving up and down again. There's no start to the war. Don't look at what's in front of you. Boom, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no start to the war. Count. Derecho internacional.
quedó organizado. Ahora, Lo que sigue. ¿Cómo empezó? Y luego, ¿por qué surgió? Y por qué sigo siendo importante. No, pues a los pasos.